Claro, es que ahí está la clave, María Clara, es que el grupo de los Verdes podría reducir su apoyo casi a un tercio, o sea, de lo que tenía en 2019 con 74 y de los 52 que tuvo en 2014. Se hablaba de la ola verde que sucedió en 2019, pero eso claramente no va a suceder ahora con esas previsiones que tenemos al instante en el que el Grupo Verde volvería a esos escaños aproximados de 2014. El ascenso, además, de la derecha en el Europarlamento no beneficia en absoluto a estas políticas del Pacto Verde, que han sido utilizadas precisamente por estos grupos parlamentarios como el chivo expiatorio y la razón para ganarse el voto rural, el voto de los agricultores, pese a que no siempre las cosas que decían estos partidos de ultraderecha son realmente ciertas y que muchos agricultores están a favor de estas políticas agrícolas y medioambientales porque saben que ellos son los primeros beneficiados en que se proteja el medio ambiente, en que haya este tipo de políticas protectoras de la biodiversidad, de la regeneración de los suelos, pero obviamente los agricultores quieren que esas políticas medioambientales sean también políticas que conlleven a una sostenibilidad económica, que es lo que a ellos más les preocupa. Esto es lo que me han dicho a mí agricultores españoles con los que he estado hablando desde febrero, que empezaron las protestas aquí en Europa y que siguieron obviamente también en España. Y es que es curioso porque según el Eurobarómetro, de hecho en marzo el 78% de los europeos creen que el cambio climático tiene un impacto directo sobre sus vidas y el 84% cree que la Unión Europea necesita regulación para proteger el medio ambiente, pero siempre en estas conversaciones políticas parece que el medio ambiente queda relegado a un segundo plano porque siempre parece que hay prioridades políticas, económicas, por ejemplo, de competitividad de la Unión Europea frente a Estados Unidos o frente a China en este sentido. Y es una paradoja que este tema del Pacto Verde quede en un segundo plano en la Unión Europea, puesto que Europa es el continente que se calienta al doble de velocidad que la media mundial y los costes de los daños relacionados con desastres por el clima extremo, como ya lo hemos visto, sequías importantes en España, uno de los países más afectados por este fenómeno, como incendios forestales que van cada vez a más o inundaciones son cada vez más altos. La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que en los últimos 40 años los daños han sido de un valor de 650.000 millones de euros en Europa, unos 100.000 millones de esos 650.000 tan solo en el año 2021 y 2022. Y se estima que de aquí a que termine este siglo, los daños o los eventos extremos relacionados con el calentamiento global, con el cambio climático, le costarán a la Unión Europea una caída del 7% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es algo que va a afectar muchísimo a la economía de la Unión Europea, pero que sin embargo parece que siempre se queda relegado a un segundo plano. Sí. Eh, sí, La, adelante, la María Clara. interrumpo, la interrumpo porque quiero precisamente preguntarle sobre ese poder que tuvieron los agricultores para presionar a la Unión Europea y qué tanta incidencia tuvieron en estas elecciones, porque tengamos en cuenta que en medio de la campaña electoral la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio su brazo a torcer a favor de la presión de los agricultores. Se redujo el porcentaje de barbecho, que es esa tierra que los agricultores deben dejar sin cultivar precisamente para que allí se renueve la biodiversidad. Y en medio de esta campaña también se cayó la ley sobre protección de las reservas naturales. ¿Qué tanta presión entonces incidieron en Ursula von der Leyen, en el Partido Popular Europeo y cómo afectaron estas elecciones? Claro, es que es curioso porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, fue una de las grandes impulsoras del Pacto Verde y ahora lo que intenta es precisamente tranquilizar esas demandas de
sobre todo diría yo del sector agroalimentario, de las grandes explotaciones agrícolas y de las empresas que se ven involucradas en toda la cadena alimentaria, que no solo son los agricultores, pero que son los transportistas y los grandes distribuidores de alimentos, que finalmente son los que más se han visto beneficiados en estos últimos años y más aún a raíz de la guerra en Ucrania, no tanto los pequeños agricultores que, como yo venía diciendo, según lo que me han estado contando, son conscientes de la importancia de estas políticas agrícolas y medioambientales. Y es que tampoco hay que confundir lo que es la política agraria común con lo que es el Pacto Verde. Son dos cosas distintas, pero que obviamente tienen mucho que ver en estas elecciones. Y en cuanto al pacto común, al pacto agrícola común, perdón, la política agrícola común de la Unión Europea, pues ahí es donde, como bien mencionabas, es donde Ursula von der Leyen ha flexibilizado algunas de las exigencias, como por ejemplo el uso de fertilizantes o también la cantidad de tierra que tenían que dejar sin cultivar los agricultores. Era algo que obviamente afecta a los agricultores, pero que, como bien decía anteriormente, realmente siento que Ursula von der Leyen se ha inclinado por escuchar más a esas grandes empresas de la cadena agroalimentaria y quizás no tanto a los pequeños agricultores. Obviamente, pues el lobby agroalimentario tiene mucha más fuerza que los pequeños agricultores, que por defecto en Europa suelen ser mayoría, desafortunadamente. Claro, Marina, quería hablar sobre el caso español en concreto. Venías comentando también, María Clara, que durante toda la campaña se ha hablado mucho de la flexibilización de este Pacto Verde, pero parece que España en ese punto es un rara avis dentro de la Unión Europea, porque no solo los verdes, también el Partido Socialista gobernante ha apostado mucho por la economía verde, por esta transición verde dentro de la Unión Europea. De hecho, la candidata del Partido Socialista Obrero Español es Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Verde de España, que tiene un largo historial dentro del activismo verde de España, y parece que Pedro Sánchez quiere que sea la candidata de España para ocupar un puesto en la Comisión. Marina, me gustaría que nos explicaras un poco cuál ha sido el trabajo de Teresa Rivera en el gobierno español y qué podríamos ver aplicado, pues si llega a la Comisión Europea, cuál podría ser la fuerza que intentaría hacer España dentro de este Pacto Verde, porque como bien has indicado, también ha habido muchas protestas allí. Sí, claro, es eso, es justamente eso. El Partido Socialista Obrero Español ha apostado por un fuerte perfil medioambiental con su candidata Teresa Rivera, que actualmente es la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico aquí en España. Teresa Rivera es una persona que ha tenido un largo historial en el temas medioambientales, ha formado parte de instituciones europeas medioambientales y ha sido una de las voces líderes durante, por ejemplo, las negociaciones en las cumbres de cambio climático de la ONU acerca del papel que la Unión Europea tenía que tener en el avance de esas negociaciones, por ejemplo, en esta última, en 2023, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para que la Unión Europea tuvo un gran papel forzando o presionando para que se incluyera la mención de los combustibles fósiles, de transicionar fuera o lejos de los combustibles fósiles, pero que se mencionaran esas palabras, combustibles fósiles, en el texto adoptado en Dubái. Y precisamente ese perfil medioambiental es lo que quiere tener España a través de Teresa Rivera, que además podría o querría más bien poder acceder a ser una de las líderes de la Comisión de Medio Ambiente dentro del Parlamento Europeo, o incluso vicepresidenta de la Comisión Europea, donde ahí tendría muchísimo poder en cuanto a inclinar la balanza hacia un lado y hacia otro a favor de políticas medioambientales, para que este Pacto Verde no se vea frenado por ese ascenso que estamos viendo aparentemente con estos resultados preliminares en el Parlamento Europeo.